Muy bien. Para esta clase vamos a platicar acerca de los sistemas de información. Antes de realizar un mantenimiento preventivo, correctivo o diagnóstico, debemos saber cuáles son las partes de un sistema. ¿Por qué digo de un sistema y no de una computadora? Hablo de sistemas de información para referirme a computadoras, teléfonos, tablets, notebooks, netbooks, televisiones, etcétera. Cualquier cosa que cuente con los requisitos que yo les voy a decir en este momento se puede considerar un sistema de información. Entonces, voy a usar Word para hacer esto porque me parece sencillo en este momento. Sin embargo, ustedes lo deben replicar de alguna manera creativa. Pueden usar las manos, las hojas, cuadernos o alguna aplicación que ustedes conozcan para realizar mapas mentales. Entonces yo voy a hacer esto de esta manera. Y les decía hace un momento que un sistema, o ustedes cuando escuchen una palabra y les pregunten qué es, traten de dividirla por partes. Si dividen las palabras por partes, van a encontrar fácilmente qué significa. Por ejemplo, vamos a tratar de aterrizar en sistemas, pero vamos a ver. Ustedes saben, ustedes deberían de saber cuál es la unidad mínima de, de masa, digamos. ¿Cuál es la parte más pequeña de algo? ¿Qué es? A ver, pueden encender sus micrófonos, por favor. No tengan pena. Profe, pero eso no es de compu. No importa, hablemos de eso. ¿Cuál es la unidad mínima de masa? ¿Qué es lo más pequeño que existe en el mundo mundial, diría por ahí? ¿Unidad mínima de qué? De masa, digamos, o de materia. De materia sería, tal vez. ¿Qué es lo más pequeño que puede existir? Una molécula. Hay algo más pequeño todavía que las moléculas. Pero por ahí vamos, ya encontramos el concepto de lo que quiero que me digan. El átomo, ¿no? Eso, muy bien, un átomo. Muy bien, excelente. Entonces, hablamos de que la unidad mínima es un átomo, ¿de acuerdo? Cuando hay dos átomos o más, ¿qué es lo que forman? A ver, recordando clases de química por allá. ¿Qué es lo que forman? Otra vez, profe. Cuando hay dos átomos por ejemplo, si tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿qué hace? Sería H2O, ¿va? Pero ¿qué es lo que hace? Un elemento. No, elemento sería el hidrógeno y el oxígeno, ¿va? Hace un ratito me lo dijeron. Una molécula. Una molécula, que es la molécula del agua, ¿va? Entonces tenemos pequeñito átomo, se juntan dos o más y hacen una molécula. ¿De acuerdo? Cuando hay varias moléculas, ¿qué pueden o qué pueden formar? Vamos a ver qué está pasando con sus clases de ciencias. A ver, me mandaron un mensajito, entonces le dice, ¿materia? Sí, sí, son unidades de materia. Posiblemente, pero hay ¿cómo se llama esto? No me recuerdo cuál es el título de esto que les estoy diciendo, pero cuando se juntan dos átomos, hacen una molécula. Cuando hay varias moléculas, hacen una célula. ¿De acuerdo? Cuando hay varias células, ¿qué es lo que hace? Piensen.
Un ser vivo. No, no, todavía falta para llegar hasta ahí. El tejido. ¿Tejido? Sí, puede ser un tejido. Muy bien, gracias, Natalie. Ok, entonces miremos. Átomos, células, no, perdón, átomos, moléculas, células, tejidos. Si juntamos varios tejidos, ¿qué hacen? Un órgano. Antes del órgano hay algo. Pero va muy bien, Mariana, gracias. Átomos, células, no, átomos, moléculas, células, tejidos. ¿Qué más? A ver, las demás señoritas están por ahí. Un sistema, no. ¿Sí, Beatriz? Un sistema, no. No. Estamos mucho antes de los sistemas. Átomos, moléculas, células, tejidos. Y un conjunto de tejidos hacen algo que se llaman organelos. ¿De acuerdo? Organelos. Vamos llegando a donde decía Mariana. Entonces, un conjunto de organelos, ¿qué hace? ¿O qué forman? A ver, Lo que dijo Mariana, órganos. órganos. Muy bien, excelente. Entonces, átomos, moléculas, células, tejidos, organelos, órganos. Y un conjunto de órganos, ¿qué hace? Alguien lo dijo, creo que Beatriz fue. Un sistema. Un sistema. Muy bien. Entonces llegamos al concepto de sistema. Si yo le pregunto a alguien de ustedes qué es un sistema sin pensar en informática, ¿qué me responde? A ver, saquen un concepto propio y me lo dicen. ¿Qué es un sistema? Por ejemplo, el sistema político del país está dividido en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, ¿verdad? Y el poder legislativo tiene jueces, magistrados y no sé qué más cosas. Y los jueces tienen salas y no sé qué más. Y así sucesivamente hasta llegar al que hace el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un sistema? Tal vez un conjunto de procesos que tienen un objetivo, ¿no? Muy bien, excelente. Ni yo lo puedo decir mejor. Es un conjunto, puede ser de procesos, de cosas, de personas, no importa, que trabajan juntas con un objetivo. Entonces, muy bien, excelente, Dani, gracias. Un conjunto de algo. Ahora, digamos, información o informática, digamos. Dividamos la palabra en dos. Info de información, obviamente, ¿verdad? Y mática, ¿de qué creen que es? Si digo informática, lo divido y agarro es información y mática, ¿de qué piensan ustedes que es? A ver. Según yo es como algo, bueno, o sea, la palabra mática es como algo pequeño, ¿no? Más o menos. Ajá, puede ser. Gracias, Beatriz. ¿Quién más? En el caso, miren, a esto que estamos haciendo se le llama encontrar la etimología de las palabras. La etimología de las palabras es dividirlas en partes y saber cómo nuestro idioma, por ejemplo, se compone de varias uniones. Entonces, es saber por qué están elaboradas las palabras de esa manera o de dónde provienen. Entonces, infor viene de informática o de información, mejor dicho, y mática viene de automática. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un sistema informático, es un conjunto, pero un conjunto de qué? Es un conjunto de dispositivos. Ahora veamos qué es un dispositivo. ¿De dónde creen que viene esa palabra dispositivo?
A ver, ¿de dónde creen ustedes que viene la palabra dispositivo o qué significa? No qué es, ¿verdad? Porque todos sabemos que un dispositivo, pues, es un teléfono, una compu, qué sé yo. Pero ¿de dónde creen que viene la palabra? ¿O por qué se llama así? Vamos, vamos, vamos. A ver, digan lo que piensen, no, no es necesario que estén buscando algo, solo digan lo que ustedes piensen. Hay que usar ahí un poquito el sentido común. Y puede ser tal vez como el conjunto de piezas o elementos que formen algo. Ok, entonces estamos pensando, sí, no, sí, sí está bien, muy bien. Pero un dispositivo viene de la palabra dispuesto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un conjunto de dispositivos, son un montón de cosas que están dispuestas, como dice Beatriz, un montón de piezas, ¿verdad? Que están dispuestas a hacer algo. No necesariamente tiene que ser algo electrónico. Por ejemplo, un marcador de pizarra es un dispositivo que está dispuesto a escribir en una pizarra, o sea, sirve para eso. Entonces, un sistema de información, vamos retomando, ¿verdad? Para que se nos quede. Es un conjunto de dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces aquí es donde ya cambia todo y ya se vuelve a tecnología electrónico. Entonces, sistema de información, conjunto de dispositivos electrónicos relacionados entre sí con el propósito de compartir información, compartir, procesar información. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, jovencitas? No. ¿No? Muy bien, cualquier cosa pueden interrumpirme. Y pues los sistemas de información están divididos en 5 partes importantes. La primera, las personas, por supuesto. No existe ningún dispositivo que no tenga como propósito facilitar el proceso, la vida o agilizar el tiempo de las personas. Entonces es una parte muy importante. En algunas clasificaciones, en algunos libros no las toman en cuenta, sin embargo, a mí sí me gusta mencionar. Entonces, sistemas de información. Primera parte, personas. Segunda parte, la información, ¿verdad? Y la información se traduce a una palabra que podemos decir datos. ¿Qué son los datos? Si yo le pregunto, por ejemplo, vamos a ver, a Natalie. Natalie, deme sus datos personales. ¿Qué es lo que Natalie me da? A ver, Nat. Y tal vez mi nombre, mi edad. Por supuesto. Entonces, pues, usted me da sus nombres, su edad, su dirección, su estado civil. Esos son sus datos personales. Pero, ¿qué es un dato? Un dato es una característica física de una persona, de un animal o de una cosa. ¿De acuerdo? Entonces, personas, los sistemas están creados para facilitarle la vida. Datos, característica física de una persona, animal o cosa. ¿De acuerdo? Datos, bueno, entonces después de personas, datos, todo lo que vamos a hacer con los datos. Por ejemplo, yo le digo a Natalie, deme sus datos personales y ya me dio todos sus nombres, su edad y todo eso. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Los voy a guardar en mi mente, los voy a apuntar en un papel, los voy a eliminar, qué sé yo. Entonces, esos son los procesos. ¿Qué es un proceso? Todo aquello que vayamos a hacer con los datos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, señoritas? No, ¿No? No, muy bien. No. Muy bien, muchas gracias. Entonces, los procesos, personas, datos, procesos. De acuerdo. Luego de esto, aquí ya les va a empezar a sonar a ustedes un poquito más familiar. Viene el software. ¿Verdad? El software, si nosotros lo tenemos que definir como algo, es la parte lógica de un sistema de información. Todo lo intangible, le dicen a uno cuando está en los básicos en la primaria, es todo aquello que no podemos tocar de una computadora. Está muy mal dicho, pero sí es cierto, ¿verdad? Entonces, el software es toda la parte lógica de un sistema de información, es decir, todas las aplicaciones, digamos. Y el software a su vez se divide en varias partes, pero nosotros nos interesan dos importantes. Una es software de aplicación y la otra es software
de sistemas. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de software, ya les dije que es la parte lógica de un sistema de información y que se divide en dos partes que nos interesan por el momento, que es software de aplicación y software de sistema. Cuando nosotros hablamos de software de aplicación, es toda aquella herramienta o todo aquel programa que tiene como propósito automatizar la vida de las personas, es decir, utilizamos para realizar tareas cotidianas. ¿Qué utilizamos para hacer tareas cotidianas? Word, Excel, un navegador, etcétera, ¿verdad? WhatsApp, qué sé yo. Y el software de sistema es todo aquel que le ayuda al sistema a comunicarse con la otra parte importante que es el hardware. Es decir, me ayuda a manipular todos mis dispositivos, ¿verdad? Y podría ser los sistemas operativos. Podemos aquí, sistemas operativos. Y cuando hablamos de sistemas operativos, podemos platicar acerca de Microsoft Word, Windows, perdón. Windows, Linux, podría ser otra. Y también dispositivos móviles como Android. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta ahí, señoritas? Profe, también podrían tener sistemas operativos como que el sistema que utiliza iOS. O sea, Sí, Macintosh, iOS, así es, cabal, exacto. Muy bien, excelente. También hay sistemas operativos para radios de carro, para refris, estufas inteligentes, etcétera. Hay un sinfín de sistemas operativos que ni los conozco todos. Solo Linux sabe tener como unas 300 o sin los que más distribuciones que podemos mencionar, ¿verdad? Y una de ellas es Ubuntu, una de las más famosas. Y sí tiene mucha razón. Gracias por la participación. Entonces, no sé si hay algún aporte más. Pregunto. Muy bien. Entonces, eso es del software de sistema y del software de aplicación. Les había mencionado entonces que también tenemos como parte principal de los sistemas de información el hardware, ¿verdad? El hardware. Listo. El hardware, a su vez, se divide en 5 partes importantes. Dispositivos de entrada, que son todos aquellos dispositivos que se encargan de traducir nuestro idioma a un idioma que la computadora entienda, o a un lenguaje, sería mejor dicho, a un lenguaje que la computadora entienda. Porque nosotros no venimos y le decimos, enciéndete computadora, sino que hacemos algo para que se encienda. Entonces, a esos dispositivos les llamamos dispositivos de entrada. Entre los dispositivos de entrada podemos mencionar el teclado, el mouse. ¿De acuerdo? ¿Pueden mencionar alguno de ustedes que sea de entrada? Los audífonos, no sé si entrarían. No, no son de entrada, son lo contrario, ¿verdad? Porque ellos, la compu se comunica con nosotros. es que solo se me viene a la mente esos lapicitos que utilizan para escribir en la compu, pero Sí, pongámosle a eso una pantalla táctil. Porque los lápices no son los buenos, sino la pantalla, ¿va? Donde usted está escribiendo. O sea, ese es el dispositivo. El lápiz solo es una herramienta para usar esa pantalla. Excelente. Muy bien. Gracias por la participación. Ok. Y obviamente, si hay dispositivos de entrada, hay dispositivos de salida, ¿verdad? Y ahí entra donde me hablaba alguien, no estoy seguro ahorita de quién, que son todos aquellos que hacen lo contrario, es decir, que se comunican conmigo en un idioma que yo pueda entender, en algo que yo pueda leer, algo que yo pueda ver, ¿verdad? Entonces, los dispositivos de salida, ahí podemos poner lo que me decía auriculares, creo que se escribe. Podemos poner también un monitor, ¿verdad? Que ahí es donde yo miro todo lo que pasa. ¿Qué otro dispositivo de salida ustedes pueden mencionarme? La USB entraría ahí, ¿no? No, ese no es de salida. Y ahorita vamos a platicar por qué. la impresora. La impresora sí es un dispositivo de salida. Muy bien, muchas gracias por la participación. Impresora. Excelente. Entonces, tengo dispositivos de entrada, dispositivos de salida y también tengo dispositivos de almacenamiento. Almacenamiento. Y los dispositivos de almacenamiento son todos aquellos que sirven para almacenar y respaldar información y entre ellos podemos mencionar los discos duros. Hard Disk Drive, HDD. ¿De acuerdo? Pero está este pequeño
dispositivo que mencionaba la compañera que dice memoria USB. Sin embargo, mírenme aquí en la cámara. ¿Qué es lo que yo tengo aquí en la mano? Un teléfono. Un teléfono. Si se dan cuenta, el teléfono está cargando, está conectado a la computadora. ¿Verdad? ¿Cómo se llama lo que tengo en la mano? Otra vez pregunto. Un teléfono. Teléfono, excelente. Muy bien. Pero ¿por qué la pregunta? Porque que yo conecte mi teléfono con un cable USB a un puerto USB, no le llamo teléfono USB, ¿verdad? Sino solamente un teléfono. ¿Por qué les digo esto? Porque memoria USB es un término que no existe, ¿verdad? Es un término que nosotros hemos ido optando poco a poco y ustedes como bachilleres en computación no me le van a decir al cliente, présteme su USB, ¿verdad? Porque no tiene razón de ser, no es lenguaje apropiado. Y todavía hay otros que lo dicen mal y dicen UCB, ni siquiera USB, ¿verdad? Entonces es peor. Ese dispositivo se llama dispositivo, puede ser dispositivo de almacenamiento o puede ser un pendrive o una flash disk, pero no una memoria USB, ¿de acuerdo? Y de ahora en adelante quien me diga memoria USB le bajo puntos. Muy bien. ¿Algún otro dispositivo de almacenamiento que ustedes conozcan? El disco duro de estado sólido. O sea, como Muy solo bien. colocó el otro. Es SDD, ¿verdad? Me parece. Solid disk. No me recuerdo. La cosa es que sí, bueno, pongámosle disco a estado sólido. Mejor. Uy, ahí está. Disco estado sólido. Muy bien, excelente. Gracias por el aporte. Muy bien, entonces tenemos 3 y les dije que eran 5. Dispositivos de entrada, de salida, de almacenamiento. Los otros serían los dispositivos de comunicaciones. Estos dispositivos son todos aquellos que le ayudan a los sistemas a comunicarse entre sí, no con nosotros, sino entre sí. ¿Sí, Beatriz? La nube entraría como alguno de almacenamiento. Sí, solo que mire, la nube es un conjunto de servidores que se encuentran en algún lugar del mundo almacenando lo que usted está subiendo. Entonces, en ese caso, el dispositivo de almacenamiento que es la nube es en realidad un disco duro o un disco de estado sólido. ¿Verdad? Es cualquiera de esos dos. Ahora, ¿qué utilizan esos servidores para comunicarse con más computadoras y por qué le llamamos la nube? Son los dispositivos de comunicaciones. ¿Qué dispositivos de comunicaciones conocen ustedes? Pónganse a pensar en esto, mire. ¿Cómo hacen para comunicarse con su televisión? Con el control remoto. Con el control remoto, pero ¿cómo? ¿Verdad? Se han dado cuenta que el control remoto por acá tiene un como espacio, ¿verdad? Que si ustedes agarran, oprimen un botón del control, ponen la cámara del teléfono, van a ver que salen unas luces como de color eh, rojo, marrón o algo así, algo que no podemos ver nosotros. Sin embargo, el dispositivo que está ahí me parece que es un infrarrojo, ¿verdad? Ese es un dispositivo de comunicación. Entonces pongamos infrarrojo. ¿Qué otro dispositivo de comunicación podemos mencionar? El Bluetooth. Creo que se escribe así. ¿Qué otro podrían ustedes mencionarme? Aquí me mandaron un mensaje, lo vamos a revisar. Un modem. Muy bien, excelente. Agreguemos ahí. Gracias, Natalia. Modem. Muy bien. Entonces tenemos dispositivos de entrada, de salida, almacenamiento, de comunicación y les dije que eran 5. Me falta uno de los más importantes que serían los dispositivos de procesamiento. Y estos dispositivos, como el nombre lo indica, son los encargados de procesar toda la información, de hacer todo lo que nosotros necesitamos en la computadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué dispositivos hacen eso dentro de mi computadora, de mi teléfono, de mi tele? Memoria RAM. Excelente, la Random Access Memory, que ahí van procesando los datos por sectores o por pocos. La CPU, ¿verdad? Porque es femenina, no es un hombre el CPU, como dicen. Y un
tercer ejemplo podría ser la placa madre o motherboard o mainboard o tarjeta madre, como ustedes quieran llamar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta este momento? No. ¿No? Muy bien. Podemos mencionar un sexto o una sexta clasificación que en algunos libros aparece, en otros no, pero mencionémoslo, que son los dispositivos mixtos. Estos dispositivos mixtos son todos aquellos que son de entrada y salida al mismo tiempo. Por ejemplo, un sistema multifuncional se llama, multifuncional, que son impresoras, que son dispositivos de salida, pero que también son escáneres, ¿verdad? Que son dispositivos de entrada. Entonces ese es un dispositivo mixto. También podría mencionar los auriculares, audífonos multimedia, que son a la vez audífonos y a la vez micrófono. Y así, no sé si existan más. Si alguien sabe alguno otro, me dice, ¿sí, Mariana? Podría ser mixto así como usted tiene el celular con la compu. O sea, la compu podría pasar la información al celular y la celular a la compu. Podría ser de almacenamiento y de entrada a la vez, dice usted. Pues muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, jovencitas, esta es un pequeño mapa sobre la clasificación o división de los sistemas de información. Que quiera que no, es importante tener estos conceptos básicos, ¿verdad? Lo voy a detener aquí.